José Luis Luege, presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Además, fuiste extitular de la Conagua, Semarnat y Profepa. Dependiendo de ciertos estados de la República Mexicana, se toman en cuenta algunos problemas. Por ejemplo, en Tamaulipas, cuidado con las inundaciones porque tienen que ver con esto. Eh, hay como el piso está más bajo del lado del agua. En fin, cada región en México tiene un conflicto que solucionar en cuanto al agua, en cuanto a los terremotos, en cuanto a desastres naturales, en cuanto a cuánta agua sueltas, cuánta agua detienes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vi un video que vimos muchas personas diciendo, vamos a soltar del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a soltar con cuidado, con precaución, el agua para que entonces no haya problema. Y resulta que no sabemos qué pasó, que se soltó parece que de más, no se entiende porque no se explica y que se suelta de más y que entonces inundan a los indígenas. A ver, ¿nos podrías explicar, por favor, con puntos y comas para poder entender muy bien, José Luis Luengue Tamargo, qué fue lo que pasó? Cómo no, Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu equipo y a tu auditorio. Como tú bien mencionas, cada región del país pues tiene sus características particulares y Tabasco era una región de selva tropical que, como seguramente tú sabrás, el siglo pasado se devastó pues prácticamente en su totalidad, ¿no? Y es una zona de muy alta precipitación pluvial, la más alta de México está en esa región de Chiapas y Tabasco. Y principalmente, esto hay que mencionarlo, en esta temporada, cuando confluyen los fenómenos, los primeros frentes fríos con ondas tropicales que todavía hay en la región del Caribe, pues se producen precipitaciones torrenciales. Y eso provoca una región de muchísima agua, ¿no? Entonces la planicie tabasqueña, donde descargan los dos ríos más caudalosos de México, que son el Usumacinta el primero y el segundo el río Grijalva, pues tiene una área natural de inundación. O sea, toda la planicie tabasqueña, que tú conocerás muy bien, los pantanos de Centla y toda esa región lagunaria de miles de hectáreas, es una zona inundable y eso no lo puedes cambiar. Pero lo que se ha afectado negativamente es la deforestación. O sea, la devastación de la selva ha provocado mayor velocidad en los volúmenes de agua cuando llueve, menos absorción y lamentablemente también mucho arrastre de suelo, de sólidos, ¿no? Que esto es muy negativo. Luego, la otra condición Ajá, negativa, sí. Fernanda, es el boom petrolero. Bueno, perdón, evidentemente esta deforestación se hizo para pues hacer cambios de uso de suelo para potreros, ranchos, pastizales y básicamente producción ganadera de esa región, ¿no? Luego vino el boom petrolero en los primeros 50 años del siglo pasado, entre Chiapas, Tabasco y Veracruz, que provocó, Fernanda, unos asentamientos verdaderamente ilógicos en zonas inundables. O sea, hubo mucha demanda de vivienda, y tanto en Villahermosa como en otros municipios, cerca de los activos de Pemex, asentamientos donde no debería de haberlos, porque son zonas, digamos, de inundación. Esa es la condición natural. Luego está todo el proyecto hidroeléctrico, el más grande de México y uno muy importante, que son las 4 grandes presas sobre el río Grijalva, desde Angostura, Chicoacén, Malpaso y la presa Peñitas, que está en el límite de Chiapas y Tabasco, y que luego el río Grijalva entra directamente pues a Tabasco y a la ciudad de Villahermosa, ¿no? Entonces, esas condiciones que tú bien mencionas le dan ese carácter, digamos, hidrológico a la región, pues es lo que provoca muchas veces estas catástrofes, ¿no? A mí me tocó, Fernanda, siendo director de Conagua en el 2007, una situación similar, con incluso más cantidad de lluvia, lo aclaro, en el 2007 que la de hoy. Pero fue muy similar, la convergencia de frentes fríos con ondas tropicales, ¿no? Y yo estuve un mes ahí, un mes elaborando junto con técnicos de la Conagua y de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Marina y especialistas de distintas universidades del país, Chapingo, la Universidad Autónoma de Tabasco, y nos ayudó en la coordinación del estudio el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces estableció un plan, que a mí me parece es un plan bastante completo, para prevenir en su mayor parte las inundaciones de zonas urbanas, ¿no?
y prevenir pues el desastre que estamos viviendo ahorita para miles de familias, ¿no? Nada Ahora, más que ese plan hídrico, Fernanda, ajá, termina una administración y no se le da continuidad. En la administración anterior se hizo muy poco de lo que estaba obligado en la administración del presidente Peña Nieto, y en esta administración se olvidaron de él. O sea, yo sí quiero mencionarlo como una crítica constructiva, esperando que el presidente pueda reaccionar y pueda corregir, que primero, la Comisión Nacional del Agua está desmantelada. Mira, Fernanda, ándale. la mayoría de los técnicos especializados que venían desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos y que trabajaron conmigo en la elaboración de este plan, fueron muchos despedidos, otros renunciaron y otros se Están sin jubilaron. trabajo. Sí, ¿por qué? Los Pues porque expertos que nos costaron tanto dinero. A ver, entonces, radicalmente redujeron el presupuesto de la exacto. Conagua, Fernanda. Déjame entender, José Luis Luege, lo siguiente. A ver, juntos, entenderlo para que nos quede muy claro. Esto es un problema de antaño. Y es Sí, claro. problema por dónde está situado y cómo está situado y cómo se ha desarrollado, cómo se Exacto. ha ruralizado y cómo se ha urbanizado. Hasta ¿De ahí acuerdo? vamos bien. Bien. Digamos que dentro de la situación que no se puede cambiar, pues se toman acciones o decisiones o se establecen planes para evitarlo. Así es, Y para esos prevenir, sí. planes, entre más o menos agua, por lo menos como te tocó a ti en el 2007, mucha mayor cantidad de agua que ahora, pues se pudo, explícame esa parte, cómo lograron resolver con capacidad y con todas estas instituciones y la unión de los talentos que le saben al tema, en palabras sencillas, José Luis, acuérdate que estamos tratando de Sí, entender el tema. ¿Qué tiene este plan qué hacía, José Luis? pues este plan consistió en un análisis de modelos, sí son modelos matemáticos que estudian la hidrología de la región con toda la información de muchos años atrás de precipitaciones pluviales y escurrimientos, ¿no? Entonces, estas variables se metieron en un modelo y ese modelo nos dio, digamos, el plan de una serie de obras de infraestructura que nos ayudaran a prevenir la inundación, principalmente de las zonas urbanas. El criterio general, Fernanda, es salvar los fundos urbanos, es decir, las cabeceras municipales, ¿no? Es evidente, y creo que todo el mundo lo debe de entender, que hay asentamientos en rancherías, en potreros, en los propios pantanos de Centla, de Ujú. viviendas, de trabajadores, de gente que ahí se ha asentado, que en temporada de agua se inunda y en temporada de No, pues seca se pues lleva todo. se lleva todo. Entonces, No tienen en las ese tipo de, condiciones. por ejemplo, en toda la zona lagunaria, con visión de más largo plazo, la propuesta era, bueno, reubicar donde se debe reubicar y proponer otro tipo de construcción, como en Indonesia, como en muchas partes del mundo, que cuando viene el agua, pues son como palafitos, ¿verdad? Entonces tú tienes en seca, te mueves por tierra, y en temporada de lluvia te mueves por lancha. Eso así existe en muchas partes del mundo y así debe de ser en la zona de la planicie, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, no puede Ah, decirse, no, voy a poner un ah. dique y voy a evitar que llegue el agua, eso es imposible, ¿no? Ahora, José Luis, una explicación que me parece demasiado prudente, pero nada más que ya tenemos muy pocos segunditos. Déjame ir, por favor. Las zonas rurales, para salvar, se entiende así, las cabezas municipales, ¿o estoy equivocada? Es que también hubo inundaciones en zonas urbanas. O sea, lo que sucedió en esta ocasión, desde mi punto de vista, es como te dije al principio, primero una mala operación y cero comunicación. Tuviste el enfrentamiento entre el director de la Comisión Federal de Electricidad y el gobernador. Es algo verdaderamente lamentable que Sí, en sí. medio de la catástrofe se estaban peleando, diciendo cosas tremendas, incluso saliendo de la reunión con el presidente, que eso ya francamente era inconcebible, ¿no? Entonces no hubo comunicación, no hubo coordinación, y lo que yo he estado diciendo como parte de una crítica constructiva, la falta de continuidad en el plan y la falta de mantenimiento de las obras de infraestructura. Entonces no se operó bien el protocolo del plan, cómo abres una compuerta, en qué momento, hacia dónde derivan los mayores caudales, ahí no hubo control, no hubo coordinación, entonces hay zonas urbanas inundadas ahorita, muchísimos, miles de familias que se les No, inundaron sus las casas. imágenes son terribles, José Luis. Las Entonces, imágenes son eso devastadoras.
Así es, Y y eso sí es perdóname, en medio de una pandemia de COVID, bueno, esas claro, imágenes con agua imagínate, estancada no, no nos y ayuda final nada. del año con todo lo que pueda pasar. Entonces, eso es lo condenable, que se invirtió mucho en un plan, se hicieron obras muy importantes que ahí están a la vista, porque alguien por ahí dijo que no había habido obras, que no se había gastado dinero. Ahí están las obras. Y esas obras han funcionado hace 13 años del 2007 y no habíamos tenido una situación como la de ahora, a pesar de que sí había habido lluvias también muy intensas en años anteriores. Entonces hay una mala operación, una falta de continuidad, lo más grave, Fernanda, cero inversión en obras de protección, en obras de infraestructura, y lo que yo me duele mucho, ¿no? El desmantelamiento de un organismo técnico fundamental para el país, que es la Comisión Nacional del Agua, donde han despedido a los técnicos especializados, la subdirección técnica está prácticamente desaparecida, hay un área que es una dirección de atención a emergencias, que la dejaron en cero, es decir, hay un subgerente nomás ahí para llenar ahora sí que el cargo en el organigrama, pero no tiene recursos, no tiene capacidad de acción, no tienen ni siquiera para moverse, digamos, es inconcebible, lo digo porque tengo conocimiento, ni para gasolina. Imagínate, Fernanda, bajo esas condiciones, sí hay responsabilidad de esta administración muy grave en las inundaciones de Tabasco. Bueno, José Luis, Y me recordaste ahorita algo tan que parece sencillo, pero tampoco lo es. Acuérdate de los incendios porque quitaron a los a protectores los de los guardamontes, bosques, les quitaron el claro, presupuesto. Entonces, claro, pues como ya no había quien cuidar el bosque, de que alguien aventara una colilla o que alguien hiciera una fogata, pues aquello valió sombrilla y se incendió. así es. A Eh, eso me refiero, Fernanda, la necesidad de fortalecer esas áreas que son instituciones de mucho tiempo y son fundamentales no, para no, el no, país, queda como la claro. Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, y ahí sí es un error presidencial que debe de corregirse y que el Congreso debe de intervenir, porque mira, esto que te digo de Tabasco no tuvo presupuesto 2019, 2020 y no hay presupuesto para el 2021. A pesar de la tragedia de ahorita, tú revisas el PEF y no hay el recurso para obras, para infraestructura, para mantenimiento de todas esas obras que se hicieron en el plan hídrico. Entonces, sí debe haber una reacción de parte del Congreso y de parte de la Presidencia para corregir y fortalecer a las instituciones, como tú dices, que son indispensables para mantener la economía, la ecología y para Todo. mantenimiento de la gente, A ¿no? Para ver, todo. José Luis, lo he dicho no hoy, lo he dicho desde antes del 2018, despuesito del 1 de julio. Dije, aguas, foco rojo, ¿eh? Sí, Este será un régimen, no dije administración, este será un régimen de lealtades, no de capacidades, y eso nos va a costar muchísimo. Entonces así yo es. te pregunto, José Luis, que me parece importante, explícanos de manera muy sencilla por qué habiendo más agua en el 2007 y aplicando este plan, cómo se abrieron las compuertas o cómo funcionó el plan que ahora lo hicieron todo, o sea, abrieron las compuertas hacia lo bestia. No, 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 es que no puedo entender cómo llegan Así fue. a inundar a comunidades rurales. Entiendo que no tienen lo macizo de una casa, el cemento, que muchas son de Sí, lámina, pero de ahí arrasar con una población, espérame tantito, pues ¿de qué estamos hablando? Estamos en el así 2020, es. o sea, tampoco es como que la tecnología de las compuertas, pues no es hacerlo con cuidado o con precaución, o sea, es Así es. hacerlo milimétricamente hablando, pues, está ahí cómo hacerse. Bueno, precisamente por la misma razón que yo te decía, la cero comunicación. Mira, la Comisión Nacional del Agua tiene un comité de grandes presas. Ese comité, cuando hay temporada de lluvias, pues en sesión permanente, ¿no? Donde está sentado la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría y los estatales y municipales. Estoy teniendo mala comunicación contigo, José Luis. No sé si necesitamos volvernos a enlazar en unos minutitos. Es muy importante que entendamos el por qué se comete, cómo se comete un error, si es un error, si es producto de una buena decisión o una mala decisión. Es muy importante. Uno no, eh,
echa saliva para arriba para que te caiga en la cara, pues. O sea, cuando uno dice, hubo un error, es que queremos entender el error, no señalar por señalar. Si se trata de evitar la inundación a las cabeceras municipales, soltando agua, para que entonces eso tenga un costo mayor, pero entonces forzosamente tienes que inundar a los rurales, a los indígenas, queremos entender por qué. Y lo que estamos entendiendo es que no se debió de haber inundado ni a uno ni a otro. ¿Estoy en lo correcto, José Luis? Déjame aclarar algo, Fernanda. Por favor. Las zonas rurales en la planeta tabasqueña se inundan. Eso no es posible evitarlo. Ya te lo expliqué al principio. Bien. La planicie tabasqueña es uno de los sistemas hidrológicos más grandes del mundo, donde descargan los dos principales ríos de México. Entonces, esa es una zona natural de inundación, Fernanda. Ahí lo que debe de hacerse es otro tipo de construcciones y no debe de haber asentamientos urbanos, urbanizaciones propiamente, sino simplemente los asentamientos de operación, de mantenimiento de rancherías, potreros, Queda etcétera, claro. etcétera, ¿no? Pero entonces, Ahí ¿no se no pudo puedes evitar. hacer nada por ellos en esta ocasión? No, porque no se ha dado continuidad al plan que consistía. En algunos casos se requerían reubicaciones y en otros promover otro tipo de construcciones, como tú seguramente habrás visto en Indonesia, hay zonas donde las casas están elevadas. Sí, queda claro. Exacto, y entonces en temporada de lluvias tú te manejas por lanchas, no por vehículos, y en temporada de seca sí te puedes manejar en carretera, ¿no? El error está entonces en los 2 minutos que nos quedan. El error entonces, José Luis Luegues, en la no continuidad del plan, en la no continuidad de aquello que funcionaba, hacer como que no existe. Eso, la falta de continuidad en un plan, que era un plan hecho técnicamente. Segundo, la falta de inversión para mantenimiento y para muchas otras obras que hay que hacer para dar mayor seguridad a la población, ¿no? Y tercero, la mala coordinación y comunicación. Yo veo que no hubo comunicación, Fernanda, Sí, entonces, como tú bien dices, abrieron las compuertas a lo bestia, es decir, se llenan las presas y desde luego la CFE pues tiene que abrir, ¿no? Sí, pero debido a haberlo hecho con mucha planificación de días antes. ¿Por qué? Porque tú sabes que viene el huracán, sabes que viene la intensidad en lluvias. Por supuesto, José Luis. Por supuesto que sabe. Y espéranos, espera tantito. Todavía no nos ha tocado terremoto en ciudades, ¿eh? Además, los terremotos no los puedes prever, pero los huracanes, tú lo vas siguiendo, Fernanda, días antes desde la formación de la tormenta, y vienen caminando. Entonces tú sabes que va a venir una cantidad de lluvia y entonces tienes que manejar las presas de acuerdo a los volúmenes que tienes en ese momento. ¿Cómo se abren las presas y cómo se operan los sistemas que fueron construidos? Por ejemplo, hay una estructura de control antes de Villahermosa que deriva el agua a 2 ríos, es decir, divide el caudal del río Grijalva en 2 partes. Y el Usumacinta, claro. El Usumacinta ese sí no tiene control de no tiene presas, no tiene ningún control. El Usumacinta no lo puedes parar, ahí viene como viene. Y entonces puedes controlar el Grijalva y puedes controlar hasta cierto punto. Yo pensé que el Usumacinta sí se controlaba. A ver, te invito otra vez al programa. Es un río libre. Te invito otra vez al programa, José Luis Luegue Tamargo, Fernanda, porque con gusto, lo que hicieron en aquel 2000, o sea, en la administración de Felipe Calderón fue muy certero. Y bueno, una pregunta, pero tienes que contestar en rápido, en fa, como dirían. Segundo. Sí, porque tengo que entregar micrófonos a Paco Sea. ¿Hay responsabilidad de la CFE aunque Manuel Bartlett le dé risa? Definitivamente sí, y debe de haber una auditoría de cómo se operó el sistema. ¿Una auditoría de cómo se operó el sistema? Claro, responsabilidad, porque ha habido daños muy graves a pesar de mucha inversión en estructuras de control. Entonces, ¿por qué lo operaron mal y quién es el responsable de esa mala operación? Tiene que tener, desde luego, una responsabilidad. Gracias, José Luis. Desde mi punto de vista. Muchas gracias a ti, Fernanda. Buenas tardes. Es un agasajo hablar con